lenguaje, que es el área que más me apasiona y que más me gusta. A ver, algo apreté, espero que está bien, ¿no? Porque es el permitir grabar. Bien. Sí, Así que gracias a ustedes por estar acá. Es muy temprano en Buenos Aires, es muy temprano allá también en Uruguay, así que gracias por despertarse tan temprano los que no tienen que entrar a trabajar. Acá en Argentina estamos de vacaciones, así que si hay algún argentino, eh, gracias por estar y por acompañarme. Bueno, les voy a pasar a mostrar la presentación que preparé para hoy. Después, obviamente, yo la comparto para quienes quieran tenerlo. Después, obviamente, las personas que organizaron pueden compartirlo si les parece. Así que eso es una pregunta que suele ocurrir siempre. Así que quédense tranquilas que quienes quieran tener la presentación, yo después la paso para que lo tengan, ¿sí? Bueno, como me presentaron, mi gran pasión es la comunicación y el lenguaje. Con algunas colegas, espero ver si ahí se compartió, ¿sí? Con algunas colegas nos hemos conocido en algunos cursos y con otras, bueno, mi nombre es Rodrigo, como me presentaron. Voy a hablar sobre el lenguaje en la primera infancia y sobre predictores del lenguaje y sobre eh, lo que son sus alteraciones, ¿sí? Antes de empezar a dar la presentación, quiero contarles una frase, leerles una frase de Mark Montfort. Mark Montfort es lo que nos dedicamos a lenguaje, y para los que no, los invito a leer. Les voy a mostrar el libro del cual voy a hablar durante esta jornada, que se llama Ser Logopeda. Es un libro que sacó en plena pandemia, que quizás no tiene tantos recursos terapéuticos como estamos acostumbrados a que la familia Montfort nos dé y nos ofrezca, pero sí habla muchísimo sobre qué es ser terapeuta de lenguaje o fonoaudiólogo, como decimos acá en esta parte de Latinoamérica. Y hay una de las frases que me llamó muchísimo la atención y que está muy relacionada con la diapositiva que vamos a empezar que les voy a empezar a contar, ¿sí? Esta relación entre genética y ambiente cada vez que hablamos del lenguaje. Mark Montfort, en uno de sus capítulos, habla de las dificultades frecuentes que tienen todos o la gran mayoría de los pequeños para procesar el lenguaje, ¿sí? Muchos de nosotros durante muchos años, incluso hay personas que tienen muchísima más experiencia que yo en la clínica y en la terapéutica. Muchos años se dedicó gran parte de la terapéutica a los desafíos o las dificultades expresivas que tienen los pequeños, y mucho se ha dejado de lado la comprensión, pero mucho más se ha dejado de lado el procesamiento del lenguaje, como cada pequeño, para quienes se dedican a adultos, como cada persona procesa el lenguaje. Obviamente que todo esto tiene que ver con la experiencia que fuimos notando cada uno de nosotros y que fuimos tomando. Y Mark Montfort dice que por más dispuesto que esté el cerebro de un pequeño o de una pequeña a poder desarrollar el lenguaje oral, habla de la genética, ¿no? Se supone que los seres humanos nos diferenciamos de los otros seres por la posibilidad de poder desarrollar el lenguaje, entre otras cosas. Estamos dotados para aprender el lenguaje o predispuestos para aprender el lenguaje oral en comparación al lenguaje escrito, que es un invento del hombre y que, bueno, entendemos que hay que hacer una serie de modificaciones en nuestro cerebro para poder aprender a leer y escribir. Eh, el lenguaje, por más que tenga esta carga genética, si el ambiente, ¿sí?, no es lo realmente estimulante, el desarrollo del lenguaje no se da, o se da de manera muy torpe. Nosotros entendemos, después de mucho tiempo, que si bien no está tan generalizado, pero sí los trastornos del lenguaje, o las dificultades del lenguaje, o los trastornos del neurodesarrollo tienen una carga genética, no son trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que seguramente están involucrados determinados genes,
que predisponen más o mejor a que un nene presente una dificultad en su neurodesarrollo, ¿sí? Específicamente en el lenguaje. Y que si este pequeño ya tiene consigo esta dificultad para aprender el lenguaje y encima el ambiente, nosotros no somos los más estimulantes posibles, este desarrollo del lenguaje se ve entorpecido, o en algunos casos se ve lentecido, o en algunos casos no se da, que es la gran mayoría de los pacientes pediátricos que estamos teniendo. Imagino que en su país, al igual que acá en Argentina, sobre todo, o aún más, en la situación, después de la situación de pandemia y aislamiento social. Además de estar genéticamente predeterminados para poder desarrollar el lenguaje, necesitamos un nivel de audición, necesitamos conexión y comunicación, necesitamos otras habilidades cognitivas. El lenguaje es una de las habilidades cognitivas. Además, necesitamos procesos motores para poder activar diferentes músculos para que sonidos que fueron planificados se puedan producir. Entonces, vamos entendiendo que no es tan fácil poder desarrollar el lenguaje, sino que necesitamos, como dije en la diapositiva anterior, una predisposición genética y necesitamos de un ambiente lo más estimulante posible. Además necesitamos estos 4 puntos: audición, conexión y comunicación. Hoy nos vamos a hablar sobre los trastornos de la comunicación, o específicamente sobre los trastornos de interacción social y dificultades en la comunicación, como son los trastornos del espectro autista. Por lo tanto, se supone que todas estas habilidades dentro de lo que son las dificultades en el lenguaje estarían dentro de lo esperado. Otras habilidades cognitivas como memoria, como atención, como funciones ejecutivas, y todas las habilidades motoras que necesitamos para la producción de los sonidos. Además, entendemos que el lenguaje nos ayuda, por lo menos, a 4 puntos importantes: a desarrollar el pensamiento, a regular la conducta, a acceder de alguna forma a la información del mundo, como también vincularnos socialmente. ¿Cuántos de nuestros pequeños o de nuestras pequeñas que cursan con una dificultad en el lenguaje tienen dificultades en sus habilidades sociales? Hoy entendemos que hablar de trastornos del lenguaje se aceptan comorbilidades, o se entiende que esta especificidad que se hablaba en la década del 90 o en fines de la década del 80, el trastorno específico del lenguaje, es algo que se ve muy poquito, o que encontramos muy poquito, o que es muy difícil de poder encontrar un nene con un trastorno específico del lenguaje. Hoy hablamos, por suerte, después del consorcio de Catalyze, de trastornos en el desarrollo del lenguaje, donde se entiende que este pequeño con dificultades varias en el lenguaje, además puede presentar dificultades conductuales, además puede presentar dificultades en sus habilidades sociales, además puede presentar dificultades en lo relacionado al proceso de lectura, aprendizaje, el proceso de lectura y escritura, dificultades en su nivel cognitivo en general, como también algunas dificultades o desafíos en su perfil sensorial, ¿sí? Y si bien hasta acá estuvimos hablando de todas las lindas cosas que nos permite el desarrollo del lenguaje, o que necesitamos para desarrollar el lenguaje, desde muy pequeño, desde muy pequeño nos encontramos con diferentes obstáculos. Hablé sobre la dificultad de aprender el lenguaje escrito, ¿sí? Tanto para leerlo como para escribirlo. Y podemos hacer una breve comparación. El lenguaje escrito, lo que, lo que aparece en una página, lo que aparece en un libro, lo que aparece en un dispositivo visual, queda, ¿no? Aparece. Esto que hoy está acá es algo que ustedes lo pueden leer una y otra vez y va a estar siempre, ¿no? La palabra escrita está, en comparación al lenguaje oral, que una vez que yo dejo de decir, o dejo de transmitir, o dejo de contar esta presentación, se pierde, ¿no? Se fuma. Otra de las dificultades, otro de los factores que dificultan el desarrollo del lenguaje, además de que lo que se dice se pierde,
y es muy difícil en los nenes pequeños que queda almacenado en su memoria de corto plazo, es la velocidad con la que nosotros hablamos, ¿sí? Además, es las dificultades en la precisión, las dificultades en la segmentación. Por ejemplo, en el lenguaje escrito está bien marcado la separación entre las palabras, pero en el lenguaje oral esta dificultad es una dificultad muy frecuente. Además, las propiedades variables, ¿sí? Obviamente que hablando desde lo fonético, de lo fonológico, de lo que se escucha, o de las facultades acústicas, si bien cada uno de los fonemas, ¿sí?, tiene un sonido que lo caracteriza y lo diferencia, no es lo mismo, ¿sí?, un sonido X, un fonema X, en una posición inicial, medial o final. Entonces, estas 5 características son, por lo menos, factores que dificultan su desarrollo, ¿sí? La velocidad, la precisión, la falta de segmentación, las propiedades variables y la evanescencia. Otra de las cosas que me pareció importante poder diferenciar, que quizás muchos de los colegas que hoy están acá presentes lo entienden o lo escucharon de esta forma, es la diferencia que existe entre el lenguaje verbal y la comunicación. El lenguaje verbal es una de las habilidades para poder comunicarnos, quizás es la frutillita de la torta, ¿no? La mejor posibilidad de poder comunicarnos, pero no es la única. Siempre que hablamos de comunicación, dentro de la comunicación podemos hablar de la comunicación no verbal, la utilización de gestos, o la comunicación verbal, que es el tema que hoy nos compete a nosotros. Entonces, aunque la mayoría de las personas piense que el lenguaje verbal es un sinónimo de comunicación, esto obviamente no es así. El lenguaje verbal es una de las posibilidades que tenemos nosotros para poder comunicarnos de una manera eficaz. Y entrando a la presentación y al tema que hoy nos convoca, vamos a hablar sobre el desarrollo comunicativo. Como dijo Valeria, que me estuvo presentando al principio, gran parte de mi formación también está vinculada a los trastornos del espectro autista, y siempre que uno lee sobre autismo, habla sobre todo al principio, lee muchísimo sobre lo que es el desarrollo sociocomunicativo. Me parece que es un término mucho más amplio y que nos va a ayudar muchísimo más a entender lo que a este pequeño, ¿sí?, que cursa con un desafío en su desarrollo, le puede estar pasando. Si bien no son sinónimos, pero sí me parece que hoy es importante poder hablar sobre el desarrollo sociocomunicativo y no referirnos solamente al desarrollo comunicativo. El desarrollo de la comunicación se va a dar en 2 etapas, en un niño con o sin dificultades en su desarrollo. Tenemos una etapa prelingüística o preverbal, y tenemos una etapa lingüística o una etapa verbal. Vamos a hablar primero sobre la etapa lingüística. Y una de las frases que también me gustó muchísimo para poder hacer la presentación hoy es la de Cars, Douglas y Campbell. Es un poco viejita, ya tiene unos cuantos años, pero los autores del modelo Denver de intervención temprana lo citan y me parece que es sumamente importante poder contárselas. Ellos hablan de algo muy obvio para los que nos dedicamos al lenguaje, pero quizás no tanto para los otros profesionales. El habla se caracteriza, o se convierte, perdón, en un sistema de comunicación adicional construida sobre un sistema de comunicación no verbal que ya está presente y muy funcional, que significa hablar con el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje oral llega mucho tiempo después en un niño o en una niña con o sin dificultades que ya se estuvo comunicando de manera gestual, ¿sí?, que se comunicó a través del cuerpo, a través de los gestos, y que para poder desarrollar el lenguaje oral, o poder trabajar, nos dedicamos a la terapéutica del lenguaje. Perdón, hay una persona que está, ahora sí. Para poder empezar a trabajar sobre el desarrollo del lenguaje oral, es importante entender
si existen o no dificultades en la comunicación no verbal, en el desarrollo de los gestos. Porque, como dicen estos autores y como se entiende, se sobreentiende, se debería trabajar siempre la comunicación no verbal antes de poder desarrollar o de trabajar sobre el desarrollo del lenguaje oral, ¿sí? Y hablando de gestos, hablando de la comunicación no verbal, este es un artículo de First Word. First Word es un proyecto de padres y de especialistas en autismo que hablan sobre el desarrollo de la comunicación no verbal, de la utilización de gestos, y comentan que en el desarrollo típico, por lo menos, un nene de 16 meses debería haber desarrollado 16 gestos. Me pareció importante poder presentárselos. Nosotros estamos trabajando, al menos acá en Argentina, muchísimo sobre el desarrollo de la comunicación no verbal y de la intervención en niños muy pequeños, que estén o no dentro del espectro, pero están llegando a nenes muy, muy, muy chiquititos con dificultades comunicativas y lingüísticas, y se le da, por suerte, después de muchos años y de mucho esfuerzo, importancia al desarrollo de la comunicación no verbal. Si bien hay algunos gestos que para mi gusto, o según la experiencia clínica, se dan un poquitito antes, les voy a mostrar una cronología del desarrollo de la comunicación no verbal, para que ustedes también lo puedan tener en cuenta a la hora de la intervención, o antes, en el momento de la evaluación, ¿sí? Estos autores hablan que, o mencionan que entre los 9 y los 16 meses se da el desarrollo de los gestos. Es importante recordar que a los 16 meses, por lo menos, estos autores mencionan la aparición y la utilización de los nenes, esto es, en el desarrollo esperado o en el desarrollo típico, como antes se decía, el desarrollo normal, se dan estos 16 gestos, y que este desarrollo de estos 16 gestos predicen la capacidad para comunicarse en los siguientes 2 años de vida. ¿Sí? Esto es lo más importante que nos tiene que quedar a nosotros. Las investigaciones realizadas según este equipo de padres y de científicos y de investigadores sobre autismo, realizaron diferentes investigaciones, diferentes seguimientos de nenes con desarrollo típico, o al menos lo que se veía en ese momento, el desarrollo de los gestos entre los 9 y los 16 meses, y que esta habilidad de poder desarrollar gestos, o sea, esta habilidad de poder comunicarse de manera no verbal, predice, ¿sí?, el futuro o el éxito del desarrollo de, el lenguaje oral, ¿sí?, a partir de los 2 años, ¿sí? Y que obviamente es importante el desarrollo de la comunicación no verbal, no solamente para el desarrollo de la comunicación verbal, sino, como dice acá, de las habilidades lingüísticas preescolares, ¿no? El desarrollo, o mejor dicho, la dificultad en el desarrollo de la comunicación no verbal, podría predecir también las dificultades académicas que sufren muchos de los niños con dificultades en el lenguaje inicial, ¿sí? Esto forma parte del estudio, ¿sí?, de First Word. Investigadores de Harvard University hablan de algo que nosotros nos cansamos de decir, pero que muy pocas veces se lleva a cabo a través de este estudio y de este desarrollo de los gestos. Ellos mencionan que cuanto antes y mejor se detecten los problemas o las dificultades lingüísticas y de comunicación, se pueden prevenir problemas futuros en el comportamiento, algo que mencioné en las primeras diapositivas. Una de las posibilidades que nos da el lenguaje es de regular la conducta, el aprendizaje del mundo, el conocimiento del mundo, la lectura y la interacción social. En las investigaciones sobre el desarrollo, nos recuerda que cuanto antes mejor a la hora de enseñar estas habilidades en niños pequeños. Como mencioné al principio, nuestro cerebro está predeterminado para desarrollar el lenguaje oral, en comparación a, por ejemplo, el aprendizaje de lectura y escritura, que es un invento del hombre y que se necesita de un aprendizaje explícito
¿no? Se necesita pasar por un proceso de aprendizaje de manera explícita en comparación al aprendizaje del lenguaje oral, que se da de manera implícita en el desarrollo típico o en el desarrollo esperado, ¿sí? Vamos a ver cuáles serían estos gestos, estos 16 gestos que tendrían que aparecer en el desarrollo típico entre los 9 y los 16 meses. A los 9 meses, tomar un objeto es uno de los primeros gestos que según este estudio debería aparecer. También el gesto de dar o de ofrecer. Fíjense que a qué temprana edad un pequeño con desarrollo típico tiene la posibilidad de poder dar y ofrecer, y muchos nenes que cursan con una dificultad en el lenguaje o en la comunicación o que están dentro del espectro, la posibilidad de dar es uno de los gestos que no aparece en la gran mayoría de estos nenes que están dentro del espectro. También a los 9 meses, el negar con la cabeza es uno de los gestos que se debería dar o que debería desarrollar este pequeño. A los 10 meses, extender y levantar los brazos. A los 11 meses, mostrar y saludar con la mano. Otra de las dificultades que cursan los nenes que presentan severas dificultades lingüísticas o que están dentro del espectro. A los 12 meses, abrir la mano, señalar, dar golpecitos. Vuelvo a marcar. A los 12 meses en el desarrollo típico, o entre los 9 y los 12 meses, se presentaría la posibilidad que tiene un nene para poder señalar. Y muchas veces nos encontramos en la clínica con nenes, con pequeños, que a los 24 meses, incluso a los 36 meses, que no tienen la posibilidad de señalar. Y esto en el desarrollo típico se da aproximadamente entre los 9 y los 12 meses, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos, o nos encontramos con un pequeño o una pequeña que está entre los 24 y 36 meses que no señale, es un gran signo de alarma, ¿sí? Y esto tiene que ver con el desarrollo de la comunicación no verbal. Obviamente, si un nene a los 24 o 36 meses no señala, mucho menos va a desarrollar el lenguaje oral, porque se necesita del desarrollo de la comunicación no verbal para poder desarrollar el lenguaje oral. A los 13 meses, la posibilidad de aplaudir o de tirar un beso. A los 14 meses, señalar con el dedo índice, hacer gesto de silencio. A los 15 meses, asentir con la cabeza, o sea, decir que sí, levantar el pulgar y levantar la mano, son habilidades que un nene con desarrollo típico a los 15 meses ya presenta. Como también a los 16 meses la presentación de otros gestos simbólicos, como el gesto de no sé, o el gesto de levantar los hombros, o gestos más simbólicos como hacer que se llama por teléfono, ¿sí? U otros gestos que van a aparecer que seguramente están vinculados con el desarrollo de sus primeras palabras, ¿sí? Además, existen otros predictores de la comunicación. Predictores como, por ejemplo, el contacto visual, o sea, la posibilidad de poder mirar a los ojos del otro, protoconversaciones, esta posibilidad que tienen esta mamá, este papá con su pequeño o su pequeña, de, por ejemplo, una rutina como la de comer, como la de cambiarlo, como la de bañarlo, de poder realizar estas pequeñas conversaciones, quizás muchas sin sentido, pero donde los papás, ¿sí? Donde la familia hace que, o al menos interpreta lo que el pequeño o pequeña quiere decir, y también la posibilidad de la atención conjunta. La posibilidad de atención conjunta es esta posibilidad o esa estabilidad que tienen los chicos a partir de los 9 meses en poder compartir información o poder compartir la observación de, por ejemplo, un objeto que desean o que quisieran tener, ¿sí? Entonces, antes de continuar, me pareció importante poder presentarles este estudio de investigación, porque se pone, al menos acá en Argentina, mucho en duda qué podemos hacer los fonoaudiólogos o los terapistas de la comunicación, u otros terapistas con nenes tan pequeños, y una de las posibilidades que tenemos es la de desarrollar o la de enfatizar o la de mejorar el desarrollo de la comunicación no verbal.
colegas, esto es algo que nos tiene que quedar bien claro. A los 16 meses, o sea, antes del año y medio, un pequeño y con desarrollo típico debería desarrollar por lo menos estos 16 gestos. No estamos hablando todavía de el inicio de sus primeras palabras. Estamos hablando de algo muy básico, muy rudimentario, que se da en el desarrollo típico de manera muy temprana. Entonces, si no llega a la terapia o no llega a nuestra consulta un nene de 24 meses, que es el promedio, por suerte, que ha bajado muchísimo el promedio a nuestras consultas con 24 meses, y no tiene estos 16 gestos, es un gran, al menos indicador de que el nene necesita pasar por un proceso de evaluación de la comunicación y del lenguaje. Después se determinará si necesita tratamiento individual, intensivo o grupal, o terapia de padres, ¿no? Grupo de padres, pero por lo menos si nos llega un nene de 24 meses y no tiene estos 16 gestos de manera mínima, ya es un gran indicador de por lo menos una intervención de evaluación, no me refiero a tratamiento, ¿no? De la comunicación y el lenguaje. Y es tan simple como poder anotarse estos gestos, ¿sí? Este desarrollo de gestos, ¿sí? Y tenerlos en cuenta. No hace falta ser fonoaudiólogo, ni neurolingüista, ni terapista del lenguaje para poder evaluarlos. Un nene con desarrollo típico, créanme que lo primero que hace es ofrecer, lo primero que hace es dar, lo primero que hace es llevar, lo primero que hace es... Aprovecho mientras para tomar agua. Lo primero que hace es compartir y sostener la mirada. Si estos gestos no se dan a los 24 meses, repito, es un gran indicador de por lo menos que este pequeño tenga la posibilidad o una valoración del lenguaje, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien quiere eh, hacer algún tipo de intervención con respecto al nacimiento o al desarrollo de los gestos? El que nos anima de manera oral, podemos utilizar el recurso del chat. Pareciera que no. Bueno, ahí está perfecto. Gracias, Ceci. Entonces, repito, porque esto es algo que nos tiene que quedar clarísimo, o al menos es el objetivo de hoy. Si nos encontramos con un nene que tiene 24 meses, porque entiendo que hay Rodrigo, otros colegas, ¿sí? alguien pregunta, Ángela, que capaz que es pediatra, porque había muchos pediatras, dice, no he visto que los pediatras pregunten por los 16 gestos, que capaz que es algo que está maestra es. Sí, bueno, gracias por estar y no ser parte del área de salud. Eso está bueno que una docente se vea interesada por esta charla. Gracias primero por estar, Ángela. Y segundo, a ver, a nosotros, que somos los colegas especializados en comunicación y en lenguaje, por decirlo de alguna forma, nos cuesta todavía poder intervenir, ¿sí? Y hablar sobre la comunicación no verbal. Este cambio de paradigma o esta nueva forma de pensar, incluso para los pediatras, quizás va a llevar un poquitito más de tiempo, ¿sí? La idea también del encuentro de hoy, más allá de que nos podamos conocer, es que las personas que no lo sepan o que no lo tengan en claro, que hoy al menos se puedan llevar esta información o que puedan rescatar algo de esta charla. Eh, es difícil, ¿sí? Porque además estos pequeños con los que nosotros trabajamos pasan primero siempre por el pediatra, y si el pediatra esto no lo tiene muy en claro, se pierde tiempo de intervención si es que existe una dificultad lingüística, ¿sí? Pero bueno, al menos Ángela ya lo sabés y lo podés divulgar hoy vos en el ambiente escolar y con los colegas pediatras que conozcas. Así que es buena tu pregunta, pero bueno, ojalá se pueda cambiar un poquitito la forma de ver y de pensar de todos los profesionales de la salud y de los educadores también, que mucho tienen y hacen por los pequeños, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No, ninguna, en el chat no hay ninguna. Bien, perfecto. Bien.
Entonces, además del desarrollo de gestos, otros predictores de la comunicación son el contacto visual, que después vamos a ver cuáles serían los meses en los que el contacto visual se desarrolla con mayor eficacia, las protoconversaciones y la atención conjunta. Cuando hablé sobre el desarrollo de la comunicación, mencioné la importancia de poder también hablar sobre el desarrollo sociocomunicativo. Os voy a presentar este cuadro que lo tomé de un estudio de investigación, de un paper, que después hicieron una publicación en uno de los libros sobre autismo. Pero fíjense que no es información actualizada, no es información nueva, sino que data de muchísimos años, pero quizás si hay algún psicólogo o algún neuropsicólogo en la charla, en esta presentación, seguramente les va a resonar mucho más hablar sobre desarrollo sociocomunicativo que desarrollo comunicativo. Cuando hablamos de desarrollo sociocomunicativo, hablamos específicamente sobre los tipos de intersubjetividad, ¿sí?, que se dan, sobre todo entre el mes y los 18 meses, en el desarrollo típico o el desarrollo esperado, donde la intersubjetividad primaria se daría entre el mes y los 8 meses, primeros 8 meses de vida, donde existen diferentes capacidades para relacionarse y para comunicarse, donde obviamente este pequeño, a partir del primer mes de vida, o entre los 0 y los 2 meses de vida, está más interesado en interactuar cada vez más, ¿no?, con el paso de los días, en interactuar con personas, es mucho más sensible a las vocalizaciones y a las configuraciones humanas, tiene la posibilidad de poder hacer distinción entre objetos y personas, y capacidad para poder procesar caras. A partir de los 2 meses también existe un interés activo por las personas, la capacidad para poder empezar a desarrollar la imitación y la participación de juegos de cara a cara, acompañados con un intenso despliegue emocional. Fíjense cómo también se empieza a hablar sobre el desarrollo de la imitación en edades muy tempranas. Entonces, si viene un pequeño a los 2 años, a los 24 meses, que entiendo y repito que es como la edad de mayor interés por parte de los pediatras o por las familias, que no imita, también es un gran signo de alarma, porque claramente un pequeño con desarrollo esperado, típico, ya a partir de los 5 meses, incluso entre los 2 y los 5 meses, tiene la posibilidad de poder, o empieza a desarrollar la posibilidad o la habilidad de imitar, ¿sí? Entre los 5 y los 8 meses también está este interés activo en poder desarrollar juegos o juegos sensorio-motores con un otro, está mucho más marcado. Entre los 5 y los 8 meses, un pequeño con desarrollo típico o esperado, o juega con un adulto, o juega con un objeto, ¿sí? Por eso se habla de interacciones diádicas. Diádica se refiere, por ejemplo, o juega con el objeto, o juega con la persona, o con el adulto, o con un niño. No tiene la posibilidad todavía, como sí sucede entre los 8 y los 18 meses, de, además de incorporar lenguaje, además de utilizar gestos, como ya hablamos, de poder coordinar, ¿sí?, la mirada con un objeto o con personas o con un acontecimiento que le genere mucho interés. Esto es obviamente la posibilidad de poder iniciar, ¿sí?, o desarrollar la atención conjunta, ¿sí? Entonces, dentro del desarrollo sociocomunicativo podemos tener 2 tipos de intersubjetividad primaria y secundaria. La primaria entre el mes, o en realidad entre los 0 meses y los 8 meses, y la intersubjetividad secundaria o de interacción triádica porque puede este pequeño relacionarse con un objeto o con un adulto, y con un adulto, perdón, no o, ¿sí? Objeto, adulto, niño, con la incorporación del lenguaje y la utilización de gestos, que es lo que ya estuvimos conversando. Y esto que
dice que se da en el estadio 4, entre los 8 y 18 meses, que es la intención de comunicar, ¿sí? Si bien hay mucha discusión todavía si el nene tiene la intención de comunicarse antes de los 6 meses, según estos autores, la intención comunicativa aparece con el desarrollo de los gestos, con la coordinación o la aparición de la atención conjunta, alrededor de los 8 meses, ¿sí? Bien. Hablamos entonces sobre el desarrollo sociocomunicativo, el desarrollo comunicativo en la etapa prelingüística, y ahora vamos a hablar sobre la etapa lingüística, ¿sí? Etapa lingüística o etapa verbal, o la etapa de la aparición de las primeras palabras. Y ahora voy a hacer una pregunta y ojalá alguien quiera participar. ¿Cuándo creen que se empieza a desarrollar la etapa prelingüística? ¿Sí? Podemos equivocarnos, podemos mandarnos una burrada, como decimos acá en Argentina. Es un proceso de aprendizaje tanto para ustedes como para mí, así que bueno, quien quiera Buenos comentar. días, Rodrigo. Buenos días, ¿Cómo Rodrigo, a estás? todos. ¿Qué tal? Yo creo que te referías a la etapa lingüística. ¿Cuándo crees que comienza? Perfecto, sí. ¿Lingüística? Bien. Entonces yo generalmente creo que lo que tenemos como noción es que a partir de los 12 meses, más o menos, ahí decía que a los 8 empieza ya el lenguaje intencional, pero a los 12 meses uno empieza a medir las primeras palabras con intención. Generalmente, como referencia, 12 meses diría yo. Perfecto, perfecto. Y gracias, Gabriela, por colaborar y dar la respuesta correcta. Yo no sé si alguien te pasó la respuesta o la sabías muy bien. En serio, gracias por participar. Gabriela, ¿vos sos fono? Bien. Lo que dice Gabriela es así, tan simple como a partir de los 12 meses. Se dice que en realidad los estudios más recientes, como dice Gabriela, se da a partir de los 12 meses de edad cronológica en el desarrollo típico, pero estas palabras empiezan, o se dice que se empieza la etapa lingüística, la etapa verbal, a partir o mejor dicho, más allá de las primeras palabras que suelen ser papá y mamá. ¿Sí? Se dice que el desarrollo lingüístico, las investigaciones más actuales, sobre todo las vinculadas a autismo, se habla de, como dijo Gabriela, la intención, ¿sí? Y incluso desde lo semántico también, específicamente hablando del lenguaje, se empieza a contar o se empieza a decir que el nene está dentro de lo que es la etapa lingüística, la etapa verbal, a partir de las palabras que son, además de mamá y papá. O sea, el nene dice mamá y papá, a partir de ahí empieza el desarrollo lingüístico, ¿sí? Porque, bueno, mamá y papá son las palabras que siempre se propician, ¿no? Como papás mencionamos esto a nuestros hijos, así que luego de la aparición de mamá y de papá, se empieza a contar o se empieza a desarrollar lo que es el lenguaje verbal o lo que es la aparición de la etapa verbal, ¿sí? Esto que dijo Gabriela es así como menciona, es así como lo dice ella y lo dijo tan claro, ¿sí? Eh, si bien lo que dijo Gabriela es cierto, a partir de los 12 meses, coherencia, sentido, algo que dijo Gabriela que tiene razón, la expresión, ¿sí? Es algo que se viene manifestando de a poquito, ¿no? Incluso todas las habilidades, ya sean lingüísticas o no, necesitan de precursores, ¿no? ¿Qué es un precursor? En realidad es una habilidad que se da antes de una habilidad mucho más desarrollada, en este caso, por ejemplo, la habilidad lingüística. Acá les puse una cierta cronología de cómo sería el desarrollo de la expresión, ¿sí? Sobre todo antes de los 18 meses, que fue lo que mencionó nuestra colega, donde existen ciertas vocalizaciones. Las primeras vocalizaciones son más vocalizaciones reflejas, otro tipo de vocalizaciones más arcaicas, el desarrollo o la aparición de los primeros balbuceos, balbuceo rudimentario, canónico, balbuceo mixto, y donde, como mencionó la colega Gabriela, a partir de los 10 o 12 meses hay una intención comunicativa, o se puede hablar de intención comunicativa, que a partir de los 12 o 18 meses empiezan a aparecer las primeras palabras, además de papá y mamá,
con sentido, a los 24 meses un nene con desarrollo típico debería combinar sus primeras palabras, o sea, utilizar dos palabras para decir una frase, como por ejemplo, mamá pis, en vez de decir mamá quiero hacer pis, o en vez de decir papá quiero subir al auto y dicen papá tutú. Por ejemplo, es esta juxtaposición de dos palabras para decir una frase. A los 36 meses, frases simples, con un orden, ¿sí? Sujeto, verbo, objeto. 48 meses, frases completas, y a los 60 meses, narración o lenguaje funcional. Entonces también esto es lo mínimo que se espera en estos meses, ¿sí? Entonces si tenemos un nene de 24 meses que no logra combinar sus palabras, es un signo de alarma, es un signo de alerta. No podemos seguir diciendo que ya va a hablar, que es más tímido, que es nene, que es el más vago porque es el último de la familia, o que es muy mimoso, o que en realidad estuvo en pandemia, ¿sí? La pandemia afectó, ¿sí? Que por culpa de la pandemia no, no desarrolló su lenguaje. La realidad es que hay tantos nenes sin lenguaje o que no pudieron desarrollar el lenguaje oral como nenes que lo desarrollaron, ¿sí? Si la pandemia hubiese afectado específicamente al lenguaje, ningún nene del mundo de 24 a 36 meses hoy estaría desarrollando el lenguaje, y sin embargo, la gran mayoría de los nenes lo pudo desarrollar. Siempre hablo en los cursos de que la pandemia lo único que hizo fue exponerlos más a estos pequeños. No es que fue la causante de esta dificultad lingüística, ¿sí? La pandemia lo que hizo fue inhibir las interacciones sociales. El lenguaje, como dije al principio, además de estar genéticamente predeterminado, que se debería dar solamente a través de un aprendizaje incidental, obviamente que sufrió alguna modificación, sufrió alguna alteración durante la pandemia porque nos encontramos menos, porque nos vimos menos, porque tuvimos menos interacciones sociales, pero no fue y no es la causante de los trastornos del neurodesarrollo. Sí, la tasa de niños con dificultades aumentó, pero créanme que si uno hace una buena anamnesis, que entiendo que ustedes en Uruguay la hacen y lo utilizan muchísimo, este nene ya empezó con dificultades lingüísticas o comunicativas antes de la pandemia. ¿Sí? Era un nene que a los 2 años, que fue cuando se desarrolló la pandemia, ya no hablaba. Y acá la colega y la bibliografía menciona que a los 12 meses ya un nene pequeño empieza a decir sus primeras palabras. Entonces, ¿la pandemia causó más trastornos del lenguaje? Yo creo que no. La pandemia lo que hizo fue exponerlos de manera más temprana a las dificultades lingüísticas, comunicativas o de aprendizaje que se iban a dar después. Quizás más lento, quizás menos obvias, ¿sí? Quizás menos cuantitativas, pero estas dificultades se iban a dar. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, colegas? Porque, chicos, no. ¿Por qué, colegas? Porque las dificultades del neurodesarrollo son dificultades neurobiológicas. Si bien esto que estoy diciendo yo es muy jugado, ¿no? En realidad, porque no hay evidencia científica de lo que yo estoy diciendo, cuando uno hace una anamnesis, no estoy hablando de evaluaciones del lenguaje ni de la comunicación, estoy hablando de una anamnesis que la puede realizar cualquier persona. En la anamnesis, o como sucede muchas veces en la devolución final, los padres terminan confirmando que alguno de ellos presentó una dificultad en el lenguaje, o alguno de ellos presentó dificultades para leer o escribir, o hay en la familia o un hermano, o un primo, o un tío, o un abuelo que presentó dificultades en el lenguaje. Y si esto no se da en la anamnesis, o esto no se da en la devolución final, con la entrega del informe y todo lo que hacemos los fonos, es porque obviamente estos papás o no averiguaron lo necesario, o son papás que, como en la gran mayoría de los casos, niegan algunas dificultades, ya sea familiares como de su propio pequeño, ¿sí? Entonces, esta es una cronología muy básica, muy simple, no hace falta ser fono, no hace falta ser neurolingüista, no hace falta hacer la especialización en neuropsicología
es muy simple. 10-12 meses, intención comunicativa. Acá nos referimos a la intención comunicativa, por ejemplo, al desarrollo de la atención conjunta. ¿Qué es la atención conjunta? El compartir el interés. Cuando un nene señala el avión que vuela, cuando un nene señala el perrito, cuando el nene muestra un objeto, cuando el nene muestra su ropita nueva, ¿sí? Cuando el nene o la nena muestra sus colitas, ¿sí? Cuando un pequeño o una pequeña comparte, ¿sí? Y miren que son sumamente simples y básicas esta forma de tener intención comunicativa, que se da entre los 9 y los 16 meses. Entonces, no podemos seguir permitiéndonos, ¿sí?, a todos los profesionales de la salud, que se le diga a un nene con 24 meses, que no tiene palabras, que no tiene todos los gestos que debería tener, que hay que esperar, ¿sí? O porque es varón, o porque es el hijo único, o porque es el último nieto, o porque es consentido, o porque es un nene pandémico, ¿sí? Tenemos que prestar atención a esto. Es súper simple y hasta matemático, algo que es muy lejano a nuestra área, ¿no? 10-12 meses, intención comunicativa. 12-18 meses, primeras palabras con sentido, además de papá y mamá. 24 meses, combinación de frases, combinación de palabras. ¿Qué es esto? 2 palabras con errores fonéticos y fonológicos, obviamente. Esto me refiero con distorsión en los sonidos o dificultades en el entendimiento, pero que ya pueden, ¿sí?, decir por lo menos una frase de 2 palabras. 36 meses, frases simples, sujeto, verbo y objeto. El nene come. 48 meses, frases completas y complejas. 60 meses, narración, el contar, ¿no? Y lenguaje funcional. ¿Qué significa el lenguaje funcional? El lenguaje que tienen, ¿sí? Hacen uso, ¿sí?, esto es un tema más pragmático, del lenguaje que ya tienen con ellos para poder iniciar, por ejemplo, una conversación, ¿sí? Otra cronología simple y fácil, más resumida, que combina el desarrollo comunicativo, el desarrollo sociocomunicativo, la etapa preverbal, o la etapa prelingüística, y la etapa lingüística, o la etapa verbal, es la siguiente. 2 meses, contacto visual. Esto también, aunque yo también estoy a favor, porque quizás alguien va a decir, y obviamente que está permitido que diga, que cada nene es único, mágico e irrepetible. Yo entiendo y estoy a favor de eso, ¿no? Pero tenemos que tener parámetros. No porque me guste comparar, no porque crea que todos los nenes son iguales, sino porque tenemos que entender que una dificultad lingüística tratada a tiempo va a prevenir dificultades académicas, va a prevenir dificultades en la conducta, va a prevenir, ¿sí?, dificultades en las habilidades sociales. Entonces, si se hace una intervención temprana, ¿sí?, desde estimulación temprana, desde fonoaudiología o desde psicología, sobre el lenguaje, vamos a prevenir que un nene tenga dificultades en el acceso a la lectura y escritura, que es el medio donde nosotros nos movemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Están leyendo una diapositiva, ¿sí? Si nosotros podemos detectar estas dificultades lingüísticas de manera muy temprana, y muy temprana me refiero a 18 y 24 meses, y repito, intervención temprana me refiero incluso a el proceso de evaluación. Después el nene necesita una intervención individual. Si este nene necesita intervención individual, más taller para papás, ¿sí?, o coaching para padres, esta gran mentira que hoy se vende, que no es nada más que entrenar y darle pautas a los papás, o que vaya cada 15 días, o a armar un grupito de habilidades sociales, o donde se desarrolle. A eso me refiero a la intervención temprana. No me refiero a intervención temprana a 12 sesiones semanales de 1 hora y bla, 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 bla. Me refiero a, por lo menos, pasar por un proceso de evaluación. Y después se va a determinar la necesidad o no de incluir a este pequeño en lo que es un tratamiento con orientación neurolingüística. Volvamos para la diapositiva, si no me pierdo. Sonrisa social,
¿sí? A los 3 meses, 5 o 6 meses, protoconversaciones, esto que les comenté al principio, que les mostré una imagen muy chiquitita sobre estos inicios conversacionales, que miren lo importante que son a los 5 o 6 meses las protoconversaciones, que son los precursores del diálogo a los 5 o 6 años. Fíjense cuánto antes, ¿sí? Y qué importante es poder desarrollar a los 5 o 6 meses las protoconversaciones. Estos ir y vuelta, ¿no? Que hacemos con nuestros hijos cuando son tan chiquititos, que el bebé, voy a decir algo que va a generar burla seguramente, pero voy a tratar de actuarlo. Que el bebé dice, bla, 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 y la mamá o el papá dice, ¿tenés hambre? Y el bebé dice, bla, 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 ¿querés la leche? Bla, 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 bla. Yo te dije que tenías hambre, pero papá no te hizo caso, yo te voy a hacer la mamadera. Esto que sucede todo el tiempo, ¿no? Esto de decir, qué olor que tenés, y que el bebé hace alguna interacción, algún balbuceo. Sí, te hiciste mucha caca. Bueno, esto es protoconversación. Este ida y vuelta, que incluso, vuelvo a decir, el nene no tiene ni intención comunicativa. El nene no entiende lo que está diciendo, pero sí es un precursor de la conversación a los 5 o 6 años. ¿Sí? Esto se da a los 5 o 6 meses, siempre hablando del desarrollo típico o esperado, ¿no? Pero fíjense lo importante que es que este papá, que esta mamá, que esta familia, que este cuidador pueda tener esta habilidad tan simple y tan vaga como de iniciar o de tener conversaciones que, vuelvo a decir, el nene no entiende nada, no comprende nada, no dice nada, pero uno le da la intención, pero ahí nace o ahí está, o existe el precursor del diálogo más adelante, ¿sí? Ahí se marcan la toma de turnos. ¿Cuántos nenes tenemos con desafíos o no desafíos en el desarrollo del lenguaje que están todo el tiempo, que hacen lo que estoy haciendo yo, ¿no? Monólogo. Hablan, y en ningún momento, ¿sí? Se sienten interesados por saber si al otro le interesa lo que ellos están diciendo, ¿no? Esta dificultad o esta, en el caso de los niños con espectro, dentro del espectro, esta fascinación o este interés particular que tienen por hablar con algo, de que solamente a ellos les interesa, ¿sí? Seguramente, ¿sí? En nenes muy chiquititos dentro del espectro, quizás estas conversaciones no se dan. Si entramos en el ambiente o en el ámbito del autismo, muchos de los nenes que presentan autismo a estas edades son nenes muy apáticos, ¿sí? Que no tienen, ¿sí? Ningún registro obviamente del otro, que no se dio el desarrollo del contacto visual ni la sonrisa social, por lo tanto no hay balbuceos, ¿sí? Bueno, ese es otro tema. Otro día hablamos, si quieren, sobre autismo. 7 a 8 meses de atención conjunta, como dije, 10 meses intencionalidad de gestos, 12 a 18 meses, perdón, estoy viendo algunos colegas, algunas participantes que están escribiendo. Yo les voy a pasar el Power, no escriban tanto, por ahí presten más atención, si es que quieren ver mi cara, porque el Power se los voy a pasar, no se preocupen, ¿sí? 12 a 18 meses, como fuimos mencionando, puede entender la información contextual. ¿Qué significa esto? Si un bebé o una beba está sentado en su sillita y ve que la mamá, el papá o algún familiar empieza a mover las ollas o empieza a sacar la leche de la heladera y la pone a calentar en el microondas, empieza a comprender que va o que es el horario de la leche. O si la mamá o el papá o un cuidador llena la bañera, prepara los shampoos, pone los juguetitos en la bañera, este nene va a comprender de manera contextual que es el horario del aseo, ¿no? El horario de bañarse, ¿sí? Si el papá o la mamá se viste y agarra las llaves del auto, entiende que este papá o esta mamá se va a ir, ¿sí? Ahora, si le ponen una gorrita y le ponen una mochilita, seguramente él va a entender que él también se va a ir,
¿sí? Pero lo que comprende en este caso es información contextual, es información visual del contexto, que ayuda a que comprenda aún más, o que empiece a comprender, perdón. Balbuceo mixto, primeras palabras, entre a los 2 años, comprensión de órdenes simples, ¿sí? Dame la pelota, tira la pelota, abrí los ojitos, dónde está tu nariz, dónde está tu boca. Todo esto a los 2 años son habilidades que un nene ya empieza a comprender, ¿sí? Entonces, si llega un nene de 2 años y no puede, ¿sí?, decir dónde está su nariz, dónde está su boca, ¿qué sucede, chicos? Les juro que sucede, o forma parte de un signo de alarma, ¿no? Es una alerta. 50 palabras como mínimo. 2 años, 50 palabras como mínimo. Promedio, 250, 300 palabras. Para mí, que estoy tan invadido de la discapacidad o de las dificultades o desafíos, es un promedio altísimo. Pero ayer fui a cenar a la casa de unos amigos que tienen una pequeña, no saben lo que habla. Tiene 2 años y medio. No saben lo que habla, no saben lo que muestra, no saben lo que da, no saben las habilidades de atención conjunta que tiene, las interacciones sociales que ella propia inicia, ¿sí? Lo primero que hizo cuando llegué fue mostrarme su vestidito, ¿sí? Obviamente que tiene un montón de dificultades morfosintácticas, porque es obvio que a los 2 años y medio tenga dificultades morfosintácticas, pero la habilidad comunicativa preverbal, que es esto de mostrar, de señalar, ¿sí?, de ofrecer, de dar, gesto deíctico, ¿sí?, atención conjunta, están y explota de comunicación no verbal. Armado de frases, a los 2 años, algo que ya lo mencioné. 3 años empiezan a comprender mucho más. Acá en este caso, o en esta etapa lingüística, ya empiezan a comprender palabras o frases sin el contexto, ¿sí? Arman frases simples, usando artículos, preposiciones y adverbios, por lo general la más clásica y la más simple de sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Incluso más adelante, fíjense cómo estas yo les hablo de plantillas gramaticales, ¿no? Son las mismas plantillas gramaticales que utilizan siempre. Por eso cometen tantos errores gramaticales, porque en realidad ellos tienen una estructura, sujeto, verbo, objeto, y en base a esa plantilla gramatical arman todas sus conversaciones, ¿sí? Frases más largas. Entre los 4 y los 5 años empiezan a incorporar la habilidad para inferir. ¿Qué es esto? Esto es el desarrollo de la teoría de la mente, ¿no? Esto que se habla tanto y que hay tanto auge hoy, sobre todo con los nenes con autismo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos nenes que están dentro del espectro que tienen más posibilidades de desarrollar el lenguaje. Todo por la intervención temprana, ¿no? No por otra cosa. Entonces, si bien presentan frases de los 4 a los 5 años largas, ¿sí?, o al menos de más de 2 palabras, que tienen muchas dificultades para inferir, o sea, para determinar qué es lo que está pensando la otra persona, ¿sí? Nosotros los fonos tenemos un test súper simple de tomar, que es el Preschool 5, que hay una parte del test, no sé si lo conocen los colegas, las colegas que son fonos, que le dicen, ¿no? A ver, tengo un osito, el osito tiene mucha hambre, ¿sí? El osito puede comer una pizza o un sándwich, ¿sí? ¿Qué te gusta a vos? Bueno, a mí me gusta la pizza. Bueno, sé que a vos te gusta mucho la pizza, pero al oso le gusta mucho el sándwich. ¿Qué es lo que va a comer el oso? ¿Sí? Bueno, esta capacidad de poder determinar lo que la otra persona quiere, desea o está pensando, es una habilidad que se empieza a desarrollar entre los 4 y los 5 años. Obviamente que hay defectos fonológicos, o sea, distorsionan los sonidos, dificultades o procesos fonológicos de simplificación. Para mi gusto, entre los 4 y los 5 años ya deberían desaparecer la mayoría. Solamente estarían permitidas la iniferización LRD,
¿sí? Los grupos consonánticos, pero los 4 o los 5 años ya debería tener el mapa fonético fonológico completo, más las nenas, menos los varones. En esto sí tenemos que hacer esta salvedad. Frases repetitivas, bueno, ya lo dije, y entre los 5 y los 6 años, el desarrollo del léxico que supera las 14.000 palabras, y que seguramente ustedes tienen nenes de 5 o 6 años que recién están empezando a decir sus primeras palabras. Dominan la gramática básica. Entre los 5 y los 6 años se espera la normalidad fonológica y el inicio de los diálogos con sentido, ¿sí? Normalidad fonológica se refiere a, bueno, desarrolló y tiene todo el mapa fonético y fonológico desarrollado y no debería existir ninguna dificultad en la producción de los sonidos. Fonética me refiero a la posibilidad de poder utilizar el punto y modo articulatorio correcto, ¿sí? Y fonología me refiero a la selección de estos sonidos que componen una palabra. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es lo que deberíamos tener como muy marcado. Esto, si hay algún pediatra o algún profesional que haga, o que tenga el primer contacto con estos pequeños, con dificultades en su neurodesarrollo, o los nenes con desarrollo típico, que solamente van a consultar porque tienen alguna otra enfermedad, es algo que deberían tener todos de esta manera tan simple, creo, como ya les estoy presentando. Vuelvo a decir, cada nene es único, es irrepetible y es mágico, y no podemos medirlos a todos con la misma vara, como se dice acá en Argentina, pero sí tenemos que tener estos parámetros. Esto que yo les estoy mostrando es lo que se espera como mínimo en un nene dentro de cada uno de los meses. No es lo máximo, es lo mínimo que un nene debería tener a los 2 meses, a los 3, a los 5 o 6 meses, a los 7 u 8 meses, a los 12, entre los 12 y 18 meses, lo mínimo que debería tener un nene a los 3 años, lo mínimo que debería tener un nene entre los 4 y los 5 años, y lo mínimo que debería tener un nene entre los 5 y los 6 años, ¿sí? Siempre que hablamos de cronología o de evolución, es lo mínimo que se espera. Y así todo, teniendo lo mínimo que se espera, todavía no se logra crear la real emergencia u urgencia que cursa un nene de manera muy temprana. Yo siempre hablo de algo cuando viene un pequeño de 3 o 4 años que no habla, que siempre lo menciono con los papás, y que seguramente ustedes están pensando o al menos mencionan lo mismo. Un nene de 2, 3 o 4 años que no habla. La dificultad lingüística ya está, no podemos hacer nada. O sea, el trastorno del lenguaje ya está. A mí lo que me urge, y hasta que no logro hacer esto que les voy a contar, no me quedo tranquilo, que es alfabetizarlos, que es prevenir este proceso de aprendizaje de lectura y escritura. Porque, repito, un nene de 3 años que no habla, no hace falta esperar a los 5, como dice Montfort o Aguado, para hablar de TDL. Un nene de 3 años que no habla es un nene que presenta un trastorno en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Siempre que doy un curso, sobre todo de lenguaje, me preguntan, bueno, hablante tardío, ¿qué año es? Retraso del lenguaje, ¿qué año es? Trastorno del lenguaje, ¿cuándo puedo decir? Eso es casi inexistente, pero sí, chicos, entendamos que si un nene de 3 años no dice palabras, miren todo esto que no tiene y que hay que trabajarlo. El trastorno del lenguaje ya está, no podemos hacer nada. Sí podemos facilitar las estrategias para que pueda desarrollar el lenguaje, pero no vamos a poder prevenirlo. Lo que sí nos tiene que importar a nosotros y lo que sí tenemos que actuar de manera muy temprana es el desarrollo de lectura y escritura, es la alfabetización. Y no porque yo sea psicopedagogo.
Yo no voy a meterme en esa área con un objetivo de alfabetizar, sino como estrategia, ¿sí? El desarrollo de lectura y escritura como estrategia para favorecer el lenguaje oral. Este debe ser el objetivo de los logopedas o de los terapistas del lenguaje, no alfabetizarlos, ¿sí? Por el simple afán de alfabetizarlos, sino como estrategia para poder favorecer el desarrollo del lenguaje oral. Y además, como forma o medio de prevención de las dificultades futuras que seguramente ese pequeño va a tener en la lectura y escritura. Y que si no la tiene, créanme, me refiero al proceso de lectura y escritura, créanme que a los 7 u 8 años van a psicopedagogía. La psicopedagoga va a hablar de trastorno del aprendizaje. La psicopedagoga, que es buena psicopedagoga, va a pedir una evaluación del lenguaje. Cuando se hace la evaluación del lenguaje, créanme que hay dificultades en la comprensión del lenguaje, que hay dificultades en el acceso al léxico, que hay dificultades de tipo semánticas, ¿sí? Que cuando uno evalúa a los 5 o 6 años, incluso 7 u 8 años, hay dificultades en las habilidades de conciencia fonológica, que hay dificultades en las habilidades fonológicas, ¿sí? Y seguramente este pequeño o esta pequeña de 7 u 8 o 9 años que presenta dificultades en el acceso al léxico, seguramente fue un hablante tardío, ¿sí? Y para ir terminando, sobre todo con el monólogo, Rodrigo, quiero, alguien sí, te pregunta sobre ejemplos de alfabetización a los 3 años. Pregunta Gabriela. sí. La alfabetización, como cualquier tipo de aprendizaje, necesita de precursores, o tiene precursores. Un precursor de la lectura es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad para poder manipular los sonidos del habla. ¿Cuál es la actividad? Acá tengo una cuchara, nada más que una cuchara. Por ejemplo, que el nene toque, ¿sí?, la regleta chiquitita, y vos le haces un sonido corto, y que luego después toque la otra regleta más larga y vos hagas un sonido largo. Entonces de esa forma vos le enseñas el concepto largo y corto, ¿sí? Otra cosa que puedas hacer a los 3 años, por ejemplo, es que el paciente o que el nenito con desarrollo típico pueda discriminar sonidos ambientales. ¿Qué es eso? ¿El ruido del avión o el ruido de un auto? ¿Qué sonido es ese? ¿El de la canilla o el de la cocina? ¿Qué sonido es ese? ¿O quién está hablando? ¿Mamá o papá? Discriminación auditiva. Todo lo que tenga que ver con la discriminación auditiva es una actividad que se puede trabajar como precursor de la alfabetización. ¿Quedó claro, Gaby? Cuando hablamos de precursores de alfabetización, no nos referimos a que escriba o a que lea, sino a lo que se necesita antes. Y para saber qué se necesita antes, lo primero que hacemos nosotros es discriminar auditivamente. Entonces, todas las actividades que se puedan favorecer para discriminar desde lo auditivo son bienvenidas para hacer. Acá Victoria dice, la hija de una prima tiene 5 años, dialoga, pero tiene dificultades para pronunciar la letra R. Mira, las mujeres son lingüísticamente mejores que nosotros los hombres. Una nena de 5 años ya debería pronunciar, o no debería tener dificultades para pronunciar el fonema R, ¿sí? Hay otras fonos, quizás pueden opinar lo mismo o algo distinto. Esa es una pregunta. Después, a ver. Hola, otra dice, si entre los 24 y 36 meses, si señala pero no verbaliza, ¿también es una dificultad
lingüística muy alarmante, es Antonella, estudiante de primera infancia. Anto, sí, a los 24 meses debe decir por lo menos 50 palabras. Por lo menos 50 palabras. Si está pequeña, entiendo que creo que es un ejemplo, no es un paciente real. Si tenés un paciente entre 24 y 36 meses, por más que señale, pero que no dice una palabra, es un gran signo de alarma. Porque No. recordá, como dice acá, la diapo debería decir por lo menos 50 palabras a los 24 meses. En la jornada, ahora la Noel me escribió, si yo estaba conectada a la jornada, me he olvidado. Los micrófonos. ¿Quién se olvidó de la jornada? ¿Quién fue? Alguien se olvidó de nosotros. Sí, es un signo de alarma muy alarmante en realidad, ¿sí? Que repito, a los 24 meses ya debería tener 50 palabras por lo menos, y como dice acá, ustedes ven el cursor, ¿no? ¿Se ve el cursor acá? Cuando yo... Sí, perfecto. ¿Sí? Acá dice, mira, 2 años, armar frases de 2 palabras. Si no dice nada, es sumamente alarmante, ¿sí? Igual está bien que haga la pregunta la colega esta con respecto a señala. Algo de lo que mencioné sobre comunicación no verbal le quedó, pero bueno, para este tiempo es importante la aparición de sus primeras palabras, ¿sí? Antes de terminar, porque quedan 10 minutos nada más, lo último. Simple, como estos serían las dificultades o las alteraciones que podemos encontrar en el desarrollo del lenguaje. Hablantes tardíos, que si bien no se puede dar el diagnóstico de hablante tardío, porque en realidad es una terminología emergente, ¿sí? Donde no hay libros de salud mental, o libros del DSM-5, por ejemplo, o manuales de diagnósticos a nivel internacional que puedan, o que hablan de hablantes tardíos, pero sí entendemos que a los 2 años, si un nene tiene menos de 20 palabras, es un hablante tardío. Dentro de otras alteraciones que se puede presentar como desafío lingüístico en el desarrollo del lenguaje son los retrasos del lenguaje simple, que yo odio hablar de retraso del lenguaje simple porque de simple no tiene nada, pero bueno, es la nomenclatura internacional. Y luego, trastornos del desarrollo del lenguaje y por suerte no más trastornos específicos del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Lo mencioné, un nene con dificultad lingüística primaria además seguramente va a presentar dificultades en el acceso a la lectura y escritura, seguramente tiene dificultades conductuales, seguramente tiene dificultades en las habilidades sociales, seguramente tiene dificultades no solamente en las habilidades de lectura y escritura, sino en la lógica y la matemática. Además, puede presentar también trastornos en lo que se refiere a lo sensorial. Entonces, de específico, créanme, colegas, que no tiene nada, ¿sí? Si bien la dificultad lingüística es primaria y es lo que más predomina, este nene además presenta otras comorbilidades. Y esto fue lo que se trató en el consorcio de Cataláis, que si no lo tienen yo les puedo dar el paper para que lo tengan, donde se habla de este cambio de paradigma y de la gran necesidad de dejar de hablar de TEL y pasar a hablar de TDL, ¿sí? Bueno, esta es la presentación, o al menos lo que estaba previsto, así que nos queda un ratito para si alguien tiene alguna duda o una consulta que pueda hacerlo, ¿sí? ¿Les parece? Vale, María, Bárbaro, Rodrigo, muy clara la presentación. Silvia. Te agradecemos mucho el tiempo que dedicaste a la preparación y bueno, y ahora a exponerla. Así que abrimos un espacio para preguntas, ¿te parece, Silvia? Capaz que centradas específicamente en la exposición, quizás no tanto sobre casos clínicos individuales o personales, pero sí dudas conceptuales que está bueno esclarecer. Bien, perfecto. Bueno, Puede que no haya. lo que hay en el chat hay muchos agradecimientos. Bueno, muchas gracias. La idea es que nos conozcamos un poquito más y que, bueno, quede claro o más claro, o no,
lo que son las dificultades en el desarrollo, ¿no? Entiendo que no solamente somos fondos los que están acá presentes, por eso no hablé de terminología específica, ni quise marearlos, pero bueno, la idea es que podamos todos entender que hay hitos, ¿sí? O que hay precursores del lenguaje que deben tenerse en cuenta, no solamente por las dificultades lingüísticas, sino por todo lo que puede traer como consecuencia, como comorbilidad, un retraso del lenguaje, ¿no? en el desarrollo, ¿sí? Solamente esa fue la idea principal. Sí, suponemos que es dificultoso hacer una presentación para un auditorio variado, porque bueno, hay muchos fonos que capaz que nos dicen, bueno, hay cosas que aún que sabemos, pero bueno, todo lo debemos como reafirmar, y también genera como espacios bueno, algunas de claridad y algunas incertidumbres también. Esto de la inquietud está bueno plantearlo para ir a profundizar. Hay alguien que pregunta sobre bibliografía, que capaz que después nos podés comentar alguna y se la enviamos junto con el material. Nosotros hicimos Sí, si quieren lo que... Si una quieren, perdón, Silvia. presentación, entonces a los mails les mandamos la presentación cuando vos nos digas, y les pasamos el link para verlo después de vuelta, por si alguien quiere. Obvio. ¿Tá? Acá hay una colega, perdón Silvia, que pregunta algo que es sumamente rico para poder responder. Dice una consulta, ya que hablan de atención conjunta, ya se habla de atención conjunta a los 7 meses, yo tenía el concepto de que aparecía sobre los 18 meses. Sí, en realidad la atención conjunta empieza a nacer a los 9 meses, o sea, empieza a desarrollarse a los 9 meses, ¿sí? ¿Por qué hablo de los 9 meses? Recuerden también la cronología, ¿sí? De lo que es el desarrollo de la comunicación no verbal, ¿sí? La atención conjunta se da también gracias a la posibilidad de poder realizar el gesto díctico, ¿no? ¿Sí? De decir mirá, o incluso no decir mirá, perdón, es un error mío. Cuando Nene señala, uno mira el avión que vuela, por ejemplo, ¿sí? O señala la mamadera, o señala la papilla, o señala un juguete o algo de interés, ¿sí? Lo que se empieza a desarrollar, si queremos decir a los 18 meses, es la aparición de las palabras, ¿sí? Más con sentido, ¿sí? Pero no de la atención conjunta. Perdón, ¿eh? Disculpen. Ahora Sí, le damos ¿alguna? la palabra a Luis Ibarra también. ¿Quién es? No, es Alfredo Cerizola, neuropediatra, te consulta. Sí, obvio. Estoy con un seudónimo. Estás de incógnito. No, estamos acá en la Anfiteatro de Neuropediatría. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buena la charla, muy interesante. Justo te preguntaba ahí también por el chat, porque todo lo que tiene que ver con la comunicación gestual, creo que es muy importante. Más difícil es la evaluación, yo creo, de la comprensión gestual, que también hace esa ida y vuelta que tú mencionabas. Pero me parece interesante, tú hiciste ahí un listado de esos 16 gestos entre los 9 y los 16 meses. Nosotros a veces incorporamos dentro de gestos algunos precursores, como puede ser la sonrisa social y algunos otros elementos que tú comentabas, ¿no? Hasta los juegos de interacción. Pero no sé si habría como un listado similar para la comprensión gestual. Sí, en realidad, a ver, nosotros tenemos que entender, voy a volver a la diapo para compartirlo, ¿sí? Porque había algo de lo que fuimos mencionando y de lo que pregunta, me quedó la duda si era Luis o no era Luis. No, Alfredo, pero... Alfredo, ahí está, Alfredo, mira. Alfredo Cerizola es neuropediatra Ahí y está, profesor de la perfecto. cátedra. Ok. Nosotros lo que sabemos y entendemos es que el nene a los
o entre los 18, ¿sí? y entre los 12 y los 18 meses, los nenes comprenden la información contextual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, repito, si la mamá está preparando la mamadera, saca la mamadera, ¿no? O el biberón, y saca la leche y la calienta en el microondas, el nene comprende que es el horario o es el momento de comer, ¿sí? A eso nos referimos a la información contextual entre los 12 y 18 meses. Ahora, por ejemplo, la comprensión del gesto dame, por ejemplo, ¿sí? Es una habilidad que el nene comprende por el solo simple realización del gesto, ¿sí? O tomá, ¿sí? O esperá, o ¿sí? O adiós. Siempre un nene con desarrollo típico o un nene dentro de las dificultades del desarrollo comprende antes de lo que puede expresar, ¿sí? Si el nene realiza el gesto de es porque comprende, ¿sí? Que hay que hacer silencio. Si el nene hace el gesto de chau, es porque comprende que con este gesto se saluda o se da la bienvenida, ¿sí? Entonces, si el gesto ya lo puede realizar, es porque el niño comprendió, ¿sí? Ese gesto, ¿sí? Si el nene hace el gesto de no sé, es porque entiende de que si vos le ofreces un chocolate, un chupetín, ninguno de los dos quizás le gusta más o le llama la atención. Entonces, el nene realiza este gesto de no sé, o si vos le ofreces, por ejemplo, no sé, una verdura, y hace el gesto del no, si lo hace es porque realmente él ya comprendió que hacer esto significa no, ¿sí? O sea, si bien hoy no hay a nivel mundial una batería donde se pueda evaluar la comprensión de los gestos, se entiende que si lo realiza es porque lo comprende, ¿sí? Si claramente nosotros nos encontramos con un nene que a los 24 meses no realiza estos gestos que yo fui nombrando, seguramente es porque no los comprende tampoco, ¿sí? Así que se puede interpretar que si los realiza es porque los puede hacer. Pero si tenés o querés alguna prueba con validación científica y que se puede utilizar y que habla de esto, podés utilizar la Vineland 3. La Vineland 3, ¿sí? Que si bien podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, hay, ¿sí? Preguntas relacionadas a si el nene comprende de 5 a 10 gestos, si comprende 3 gestos, ¿sí? Ese podría ser una buena batería o podría ser un buen recurso para utilizarlo, ¿sí? Vineland 3, ¿sí? Bárbaro, muchísimas Bueno, gracias. muchas Después, gracias, ¿sabes qué? Alfredo, por la intervención. Ahora me voy paso también a quien les interese, que es la Vineland 3. La SIQ también evalúa comprensión y expresión del lenguaje de manera muy temprana y no hace falta hacer fono para poder tomarla, ¿sabes? Así que se puede utilizar esas dos baterías. Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes por Ahora, escuchar. gracias, Rodrigo, y bueno, estamos planificando que esperemos que podamos lograrlo junto con Valeria, que Rodrigo pueda venir a Uruguay y poder realizar alguna instancia presencial. Así que bueno, después los invitaremos y los convocaremos para la próxima. Bueno, buenísimo, sí, eso. Ahí vamos a hablar de... Se le entrecorta ahí la... Se entrecortó, Rodrigo. ¿Que tienen la mano levantada o en realidad quedó levantada la Directo manito? para Porque... arriba.
No, está Dea quiere hacer una consulta, tenía la mano levantada, sí. Sí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Buen día, Rodrigo, gracias por la exposición. ¿Cómo estás? Que yo soy estudiante de fonoaudiología. Quería hacerte una consulta que me quedó así como fuertemente impactada. Cuando hablaste de trastorno de desarrollo del lenguaje en un niño de 3 años, de cero lenguaje, que se podía diagnosticar como trastorno de desarrollo del lenguaje. Estamos hablando obviamente como un caso extremo, ¿no? 3 años que no habla. Y mi pregunta va por el lado de, ¿no podría llegar a ser otra cosa que no sea un trastorno de desarrollo del lenguaje, o sea, algo más complejo que vaya más allá de un trastorno de desarrollo del lenguaje? Sí, por eso lo que mencioné al principio, ¿Dea es tu nombre? Sí, mi nombre. Sí. Lo que mencioné al principio es que íbamos a hablar sobre dificultades lingüísticas como diagnóstico primario. Y que para poder hablar de dificultades lingüísticas, hay una colega que me encanta que está escuchando y trabajando a la vez. Eso solamente lo puede hacer un fonoaudiólogo. Disculpen todos los otros colegas. Sí, la silencio, pero la vuelve a activar. Claro. Debe ser el paciente que está ahí. Vea, cuando yo hablé al principio de todo, mencioné que, por ejemplo, una de las condiciones para poder darse el desarrollo del lenguaje es tener un nivel de audición, ¿sí?, que oscila dentro de los parámetros esperados. Entonces, para hablar de trastorno del lenguaje tenés que descartar cualquier tipo de alteración sensorial periférica, ¿sí? En ese caso entrarían las dificultades auditivas. Entonces, me arriesgo a hablar, en un caso de un ejemplo, ¿no?, de un nene de 3 años, no verbal, pero que ya entendamos que a nivel auditivo no tiene ningún daño, ni ninguna lesión, ni ningún tipo de hipacusia conductiva, por ejemplo, ¿sí? También cuando hablé y mencioné eso, también dije que se necesita de conexión y habilidades comunicativas, o sea que no entrarían en las dificultades que están dentro del espectro, ¿sí? ¿Está bien? Y para hablar también de trastorno del lenguaje, o yo me arriesgo a hablar de TDL a los 3 años, obviamente que las habilidades motoras y habilidades finas y las habilidades cognitivas estarían dentro de lo esperado para los 3 años. Para eso, obviamente, tendríamos que tener otro tipo de formación más vinculada al neurodesarrollo, por ejemplo, una escala, por ejemplo, la Vineland, que igual le responden los papás, o la Merry Palmer, o la Bailey 3, ¿sí? Obviamente que me arriesgo a hablar de TDL a los 3 años porque descarté, ¿sí?, todas las dificultades que vos quizás hoy estás preguntando, ¿sí? Que no hay déficit periférico auditivo o central, que no hay dificultades comunicativas o de conexión, que no hay otras dificultades cognitivas, no hay dificultades cognitivas e intelectuales que hagan que esta dificultad o esta ausencia de lenguaje no sea un diagnóstico lingüístico primario y sea otra cosa, como por ejemplo estar dentro del espectro. ¿Sí, Dea? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Sí, más que nada en esto, ¿no? De como que uno tenemos como muy instalado de lo que decías, ¿no? De esperar como a los 5 o 6 años para el diagnóstico, y como que antes hablábamos de, o ya a los 3 años hablante tardío no, pero un retraso simple del lenguaje, pero como dijiste, 3 años, cero habla. Vos pensás que a los 3 años debería tener por lo menos 400 palabras. Y esto es lo mínimo, es un promedio. Y tenés 3 años y no habla, la capacidad para poder recuperar, o para poder encontrar, o para poder adquirir ese mínimo o ese promedio de palabras, Dea, créeme que no te va a llevar 3 meses, ¿eh? No va a ser un año nada más de tratamiento. Ese nene que a los 3 años no habla, ¿sí?, además de tener una dificultad lingüística, si no se trabaja de manera temprana, seguramente va a tener una dificultad en el acceso a la lectura y escritura, ¿sí? Porque claramente, fíjate que a los 3 años empiezan,
se empieza a trabajar los precursores de lectura y de escritura. ¿Y cómo haces para trabajar las rimas si no tienes una palabra? Entonces, en realidad, de retraso simple, ese pequeño no tiene nada, ¿sí? Y cuando empieces a trabajar de A, créeme que va a haber mucho más nenes de 3 o 4 años que no hablan de los que te imaginas, ¿sí? Así que agárrate, porque es así, y cada vez va a ser peor esto, lamentablemente. Así que siempre hablemos de TDL cuando se descarten daños periféricos auditivos, déficits cognitivos e intelectuales, trastornos de motricidad fina, motricidad gruesa, ¿sí? Todo eso se va a ir descartando a medida que se van haciendo las evaluaciones, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Perfecto. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos y espero Bueno. quedan ganas para la próxima, así que sí te podemos esperar por acá en Uruguay. Bueno, seguramente nos vamos a estar yendo a pasear un ratito y a dar intervención en niños pequeños. Así que bueno, gracias y los esperamos en noviembre. ¿Les parece? Sí, Valeria. Muchas gracias, Rodrigo, que pasen bien. Gracias a todos por participar. Nos Bueno. vemos el próximo lunes. Chao, Muchas gracias. Vale, María y Silvia, chau. Muchas gracias. Adiós. Gracias.